Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Andrés Lafourcade Gajardo. Soy alumno de la carrera de técnico de fútbol, ya en el último año. Y en este video se hablará y se conversará sobre el libro que nos dejaron de, para explicar del libro de Jorge Valdero, el capítulo 9 del poder del vestuario. Antes de comenzar este video, lo vamos a dividir en 4 partes importantes. Primero, el qué es, a qué se refiere cuando se habla del poder del vestuario. Luego desglosaremos 3 puntos más, que será la generación, el liderazgo y los cambios y conflictos que se pueden generar, para luego terminar con una conclusión. Entonces, primero, ¿qué es el vestuario? El vestuario generalmente es el lugar donde los jugadores se cambian de ropa antes y después de los entrenamientos. Generalmente ahí los jugadores pueden conversar, conviven, se generan lazos. Los primeros lazos se comienzan ahí a conversar, ya que en la cancha, si bien se comparte, no es el lugar idóneo o no es el lugar en el que se colocan o se empieza a conversar de temas fuera de la cancha, y es ahí donde empiezan a forjar las relaciones entre los mismos jugadores. Luego tenemos el segundo punto, que habla de la generosidad. La generosidad uno generalmente lo asimila al tema monetario, de dar plata para temas de ayuda económica. Pero aquí en el libro habla sobre la generosidad de otra forma, en donde yo te doy la confianza y tú me la das de vuelta. De la misma manera, uno debe ser generoso en el camarín para entregar la confianza y recibir confianza de vuelta. El segundo paso, o el segundo punto, el segundo subpunto aquí, habla sobre el liderazgo y las crisis. En el camarín siempre suele suceder que los grupos empiezan a hacer grupos, empiezan a conversar, se empiezan a juntar y empiezan a aparecer los liderazgos. Generalmente es el capitán o líder de cada grupo, en donde presentan opiniones, o al momento de conversar ellos son como las voces de todo el camarín, de todo el vestuario. En caso de, por ejemplo, alguna charla técnica o algo de lo que haya que conversar, los líderes, los distintos líderes, pueden presentar su opinión representando a todo el vestuario. Eso generalmente o a veces puede generar algunas crisis o algunos problemas entre líderes, o entre jugadores y líder, o jugador-jugador. Puede ser distintos escenarios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Al ser el vestuario un lugar tan cercano entre ellos, tan a veces intenso, puede generar conflicto al ser un lugar tan encerrado entre ellos. Un poco de grito puede llevar a una crisis más importante, pero siempre se mantiene ahí. Siempre está el dicho de cosas de camarín, cosas que pasan solamente en ese espacio entre los jugadores. Y el último subpunto que vamos a hablar es el cambio y el conflicto. Aquí en el vestuario generalmente sucede que cada uno tiene su puesto, cada uno sabe qué jugadores tienen su puesto, dónde está cada compañero, y cuando hay algún cambio o algún jugador se va o algún persona se cambia de puesto, ese cambio se siente y se entiende. Se debe mantener siempre la idea de mantengo mi lugar para no tener conflictos en ese sentido. Y por último, tenemos la conclusión. Para mí, por lo que yo he aprendido y lo que acabo de leer, el vestuario es más que solamente un lugar en donde tú debas cambiarte de ropa. Aquí se debe y se debería intentar siempre generar un espacio seguro para el equipo y para poder mantener la armonía del equipo. Al ser el camarín el lugar donde se empiezan a generar los lazos, los jugadores deben estar siempre conscientes de eso. Se les debería enseñar, se les debería dar a entender, en donde en los casos en que siempre hayan problemas,
los jugadores tienen el camarín para poder conversar. Hay algunas personas, algunos entrenadores, que no les gusta mucho entrar al camarín cuando los jugadores están cambiándose de ropa. Es decir, los jugadores entran los jugadores al camarín, van y se cambian, y después de un rato ahí entra el entrenador a conversar, a hablar del entrenamiento del día, al partido del fin de semana, etcétera, etcétera, para generar eso, para crear un espacio para los mismos jugadores y no necesariamente que el entrenador entre ahí, esté ahí para no hacer ese movimiento, perdón, para no hacer ese movimiento más incómodo. Estos jugadores o estos entrenadores que piensan de esa manera, en mi opinión, están en lo correcto. El camarín o el vestuario debería ser un lugar específico para los jugadores, para que se genere esa confianza, esos lazos, y si el entrenador está ahí constantemente en el camarín, probablemente no se generen esos lazos. O, o quizás se generen, pero va a haber cierta tensión y se va a hacer más complicada la entrega de información entre los compañeros. Por lo tanto, mi opinión, y como conclusión después de haber leído y lo que yo he aprendido, es que el camarín siempre debe ser un lugar seguro para los jugadores y un camarín en buen estado para poder ser un lugar agradable en donde los jugadores se pueden sentar y conversar entre ellos. Espero que les haya gustado, que después de este video vean de otra manera distinta el camarín y nos vemos en la próxima. Chao.